Esto. Pregúntate, ¿eres salvo? ¿Crees y has recibido el perdón de tus pecados? Esas preguntas son vitales para que puedas venir a Cristo. Me gustó mucho la ilustración del hermano que cuando te van a presentar una perla no la ponen en un paño blanco porque le hace quitar la belleza, pero lo ponen en un paño negro para que veas la belleza de la perla. Puedas ver la belleza de Cristo solamente a la luz de darte cuenta de tu necesidad de Él, de que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él todo lo ha pagado. Gracias a Dios por ese hermoso canto. ¿Recuerdan mi ejemplo de ser defraudado por un engañador quien usó el nombre de Cristo para quitarme dinero? Bien, nada más quiero aclarar que no fue recién, fue el diciembre pasado y ya lo he superado, aunque cuando hablo del tema, pero sabes, a lo largo de la historia ha habido personas que no solamente han usado el nombre de Cristo para dañar a otros, sino que incluso ellos mismos se han autonombrado profetas de Dios para lograr sus propósitos perversos. Tienen apariencia de piedad, dijo el apóstol Pablo, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice a Timoteo, a esos debes evitar. Estas personas, bajo el argumento de Dios me habló, Dios me mostró, Dios me reveló, yo vi, yo sentí. Y sabes, esto ha sucedido desde el tiempo de los escritos primeros del Pentateuco, desde Moisés, porque Dios mismo en su ley advirtió, mira, si surge un profeta y dice que viene hablando de mi parte, 2 reglas que debes cuidar. Número 1, si lo que dice no se cumple, yo no hablé. Porque cuando Dios habla, Él cumple lo que dice. Segunda cosa, si lo que dice te lleva a pecar contra mí, te dice, ven, adoremos a otro Dios, aunque haga milagros, no lo escuches, porque es el adversario y quiere hacerlos caer. Interesante cuando viene esa idea, porque ¿cuál es la base para estar sólido? Los milagros que haga, cómo lo diga, su experiencia. En nuestro tiempo puedo mencionar algunos falsos cristos. Voy a iniciar con este primero. 1804-1872. Arnold Potter. Apóstata, miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos, mormón. Afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo, experiencia, y se convirtió en el Hijo, y se llamaba el mismo Potter Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por lástima, y su final tuvo mucho que ver, murió en un intento de ascender al cielo, saltando de un acantilado. Krishnaventa, 1911-1958, fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, el conocimiento, la fe y el amor en California. A finales de 1940 fundó esta secta. En 1948 declaró que Él era el Cristo, el nuevo Mesías, y que vino a la tierra desde el planeta Neófrates, hoy desaparecido Roca. Fue asesinado por 2 de sus antiguos seguidores, descontentos porque lo acusaron de abuso de culto, mal uso del dinero y de abusar de sus esposas. Marshall Applewhite, ¿verdad? En inglés. Fundador de la secta 1931-1997, fundador de la secta Puerta del Cielo. Utilizó el internet en ese tiempo, muy arcaico todavía, pero para declararse Jesucristo y reunir seguidores. Todos, el 26 de marzo, sus seguidores de 1997 cometieron suicidio colectivo. Cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Hale-Bopp, no sé cómo se diga, pero el cometa Hale,
Ellos creían que iban a reunirse en el cielo, ya que supuestamente una verdadera nave espacial los recogería y que estaba detrás de ese cometa. Sergei Torop, un ruso, 1961, y sigue viviendo a la actualidad. Un ex policía ruso que dice haber renacido como el visionario, el Jesucristo, pero señala que no es Dios, pero que sí Él es la palabra de Dios. Ha fundado la iglesia, el Último Testamento. En 1990 se trasladó al sur de Siberia, donde vive y vivía con sus discípulos en el Tiverkul Ecópolis, una comunidad espiritual. Se dice que tenía varias esposas y 10,000 seguidores en todo el mundo. Fue arrestado en el 2020 por acusaciones de algunos de sus seguidores por fraude económico y violencia. Violencia psicológica le llamaron. Alan John Miller, nacido en 1962, es otro. Más conocido como A.J. Miller, de Australia. Es un ex testigo de Jehová y líder de la secta Verdad Divina. Miller, ese no se parece a Miller. O por lo menos mi fecha estaría incorrecta entonces. Miller afirma ser Jesucristo reencarnado. ¿No está la otra imagen? Bien, no lo busques ni lo vayas a buscar en internet, ¿de acuerdo? Pero te doy el dato. Afirma ser Jesucristo reencarnado. A través del internet quiere difundir mensaje que él llama la verdad divina. Él hace una serie de seminarios sobre el tema. Ha venido al norte de América y en muchas partes de Europa. Utiliza diversos medios de comunicación. Vive con María Susan Luke, quien es, según él, el regreso de María Magdalena a la tierra. En entrevista a Sky News dice tener recuerdos muy claros de la crucifixión, pero advierte, no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros, como María que estaba presente. Ahora, esto es solamente una probadita, porque el número es interminable, de personajes que han surgido y surgirán a lo largo de la historia diciendo que son el Cristo o profetas de Dios. Pero vemos un común denominador al hacernos la pregunta: ¿cuál es la base de las verdades que proclaman y que de alguna manera cautivaron a otros allí? ¿Cuál es la base? Bueno, la base son sus experiencias personales. Yo sentí, entró en mí, Dios me dijo que yo era. Un día el Señor me llamó, y lo que tú quieras y mandes es la base de este tipo de ideas. La pregunta es, ¿sobre qué base puedo confiar que algo es cierto y se cumplirá? Decía un maestro, Josías Groman, hermanos, es muy complicado tratar de confrontar a las personas con experiencias y que diga, yo vi, yo sentí. No te puedes meter ahí. Pero sí le tienes que instar a que pase su experiencia por el filtro de algo más firme. Y esto es la palabra de Dios. Recuerda, la gran promesa del Evangelio que el pueblo de Dios anhela, de lo que viene hablando Pedro en su segunda carta, capítulo 1, es el indudable regreso glorioso de Cristo. Recuerda conmigo, ve a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Y por qué di esta introducción acerca de esto, de estas personas que afirman y probablemente están convencidas en sus mentes que son lo que dicen ser? Pero interesante, el apóstol Pedro, al momento de escribir en su segunda carta, capítulo 1, les dice en el verso 16, nota conmigo para retomar ahí, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, cuando yo les empecé a enseñar, iglesias, el Cristo que conocimos, que vino, yo lo vi allí resucitar y todo esto, resucitado, dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, mitos, cuentos, que luego son muy convincentes porque son ingeniosamente inventadas. Ahora te digo una cosa, somos muy crédulos y yo soy el claro ejemplo de esto, con lo que les dije que me hicieron. Somos muy crédulos y
y muy fácilmente engañables. Entonces no critiques en el sentido de, uy, esos son unos locos los que siguieron estos hombres. No. De repente hay cada oferta, medicinas que te van a hacer esto, cosas que te van a levantar, quién sabe, todo el ánimo y toda la enfermedad va a quedar atrás. Y ahí vamos. Y ahí estamos. Entonces somos fácilmente convencibles. Cuando Pedro está diciendo, pareciera ser que dice Pedro, mira, yo lo vi y yo lo sentí y es cierto, dice ahí el texto, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria del Dios Padre en el monte de la transfiguración, la majestuosa gloria, esa nube que le cubrió, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo, y diríamos, muy bien, ahí está el argumento. Pedro dice, yo lo vi, lo palpé, lo escuché, créeme, y no se queda ahí, porque esto cualquier loco puede decirlo, como lo hemos comprobado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo entender y recordar el indudable regreso de Cristo, que es nuestro tema hoy? Lo primero que quiero que veas es que esperamos esa promesa del regreso glorioso de Cristo, pero ¿cómo es que es segura? Bueno, los escritos de los apóstoles, la Biblia que tenemos es segura. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Nota lo que inicia el verso 19, que es donde vamos a comenzar a tratar. Después de haber dicho lo que vio en el Monte Santo, dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. La siguiente afirmación de Pedro es, por tanto, tenemos la palabra profética más segura. Y pareciera, en el orden de ideas, si no la estudiamos, que está diciendo, ves, como yo lo vi, entonces estoy hablándote algo que es seguro, créeme. Pero no es precisamente lo que él está haciendo, porque el resto de su carta es el argumento contrario. La gente dice, créeme porque yo lo sentí, lo experimenté, y dice, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque cuando utiliza el verso 19, tenemos la palabra profética más segura. La base de seguridad no es la experiencia de nadie, ni de Pedro, ni de Jacobo, ni de Juan que estuvieron en el monte. La base de la seguridad es, tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere? Él está haciendo referencia a los escritos del Antiguo Testamento que hasta ese momento la iglesia tenía en sus manos para confirmar lo que Cristo dijo y entender la venida de Cristo. Lo que está diciendo Pedro, en otras palabras, es, esta visión solo me confirmó que lo que tenemos en este libro es lo más seguro, a lo cual tienes que estar atento, observar, escuchar, porque se cumplió. Esto es verdad. Eso es el argumento de Pedro. El argumento es la palabra de Dios como la base de la seguridad. Por lo tanto, la palabra de Dios es el filtro para toda experiencia humana. Y no la experiencia humana por encima de las declaraciones explícitas de la palabra de Dios. Qué maravilloso es esto. Porque no estamos en un punto en el cual, híjole, ¿y en qué nos vamos a basar? Básate en esa palabra que siglo tras siglo ha permanecido sin poder ser contradicha. Que todo lo que ha declarado es verdad y nada ha resultado siendo un engaño. Que a través de los siglos el libro más leído de toda la historia de la humanidad, el más reproducido y el más observado y analizado es la Biblia, y no se le ha encontrado que ha dicho mentiras.
En el tiempo de Pedro todavía se están escribiendo el Nuevo Testamento, ya hay algunos textos de Pablo como Romanos ya fue escrito, Santiago y Judas quizá ya fue escrito, pero solamente todavía se están escribiendo. Pero Pedro dice, está bien, todo lo que tenemos hasta ahora es algo tan seguro en lo cual tienes que prestar atención. Cuida que tus experiencias no pasen por encima de los principios bíblicos. Porque lo que es seguro y se va a cumplir es lo que salió de la boca de Dios. Tú puedes estar convencido, yo convencido de que lo que estoy haciendo, la decisión que estoy tomando, lo que sea, sí me va a funcionar. Me puedo poner positivo y decir, aquel emprendimiento, aquel negocio, sí me va a funcionar. Pero yo sé que al emprender aquel negocio, aquella situación, yo estoy quebrantando un principio de la Escritura. Dime el que tú quieras. No defraudes a nadie y estás haciendo tratos medios chuecos. Ya he hecho ese ejemplo varias veces. El punto es, ¿por qué pensar que mi experiencia va a sobrepasar algo que es permanente como la palabra bendita de Dios? Dice Pedro, tenemos esta palabra como una ancla segura para nuestras vidas. La experiencia en el monte solo me confirmó que esta es la verdad. No está poniendo la experiencia por encima de la verdad. Cuando el Señor Jesucristo manda al profeta Jeremías a predicar y anunciar que a causa de la vida insensible y pecaminosa de los reyes de Israel y de Judá vendría el exilio, surgieron profetas que comenzaron a calmar al pueblo y a decirle, no pasa nada, todo está bien, Dios está contento con lo que estamos haciendo. Y entonces el Señor habla por medio del profeta y dice lo siguiente en Jeremías capítulo 23, versículos 25, por favor, si lo tienes, si no aquí lo vamos a ver. No quiero con esto motivar a que no veas tu Biblia, tienes que ser hábil en encontrar los textos. Pero mira lo que dice capítulo 23, verso 25. Dice Dios, hablando por Isaías, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre. O sea, diríamos, no hay temor de Dios. Oye, pero me está diciendo que es en el nombre de Dios. Ese no es una seguridad de nada. Dice, profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Qué es esto? Experiencia. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. ¿Cuál es la fuente del engaño? Sus corazones. Que tratan de que mi pueblo se olvide de mí, de mi nombre, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Y mira este contraste. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Una pausa. Este pasaje no está diciendo que ambas cosas están en el mismo grado. Nunca. Lo que está diciendo es, ok, hay una experiencia, hay un sueño, supuestamente, ok, cuéntalo. Pero el que tiene mi palabra, ¿qué quiere decir esto? Su palabra ya estaba escrito mucho, o sea, ya aquí en Jeremías sabemos que ya había muchos escritos atrás. El que tenga mi palabra, que la hable. Y va a ser un contraste. Dice lo siguiente allí. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Cuál es el contraste? ¿Qué pasa cuando el trigo? Trillaban el trigo, lo trillaban, que lo aplastaban, y entonces tomaban palas, y donde estaba trillado el trigo, lanzaban hacia el cielo, y entonces el viento, ¿qué hace con la paja? Y ahí viene, las palabras se las lleva el viento. Se lo lleva. ¿Y qué es lo que cae en tierra? Dice el Señor lo siguiente: ¿qué tiene que ver tu experiencia con mi palabra? Mi palabra permanece, tu experiencia se la lleva el viento. Pero si quieres hablar el sueño, háblalo. Pero claramente es algo permanente la palabra, y tus sueños son fugaces. Tu experiencia es fugaz.
tus resultados son fugaces, pero mi palabra permanece. Y es cierto. ¿Cuántas veces no después tenemos que darnos en el coco y decir, pero ¿por qué hice eso si yo sabía que no? Y está bien, llega el momento en que eso va a suceder, pero su palabra permanece. Ahora, al hablar y pensar en esto, nota lo que dice enseguida. ¿Qué tan diferente es la experiencia con la palabra? ¿No es mi palabra como fuego? Es decir, ¿has visto un pequeño incendio? ¿Cómo avanza y crece y consume? Dice, así es mi palabra. Es poderosa. Logra sus propósitos. ¿Qué tiene que ver? Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor. Y como martillo que despedaza la roca. La palabra del Señor es suficiente para quebrantar el corazón más duro, y una evidencia de la palabra de Dios es una transformación de un corazón duro a un corazón tierno. ¿Te acuerdas de Josías? A un corazón que quiere seguir al Señor. Pero ¿sabes quién va a hacer esa obra? La palabra poderosa del Señor. Y esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque como predicador y pastor, mi labor es ser un embajador en el nombre de Cristo, que implica yo voy a hablar lo que el Señor dice, y debo preocuparme de que lo que estoy diciendo, los textos que estoy sacando, las palabras que se están utilizando, sea lo que Dios dijo, porque confío en esto y debo confiar, que no lo he hecho constantemente. Pero debo confiar en esto. Tú predica la palabra, porque la palabra es la que quebranta. Tu experiencia, tu esfuerzo no transforma a nadie, y no lo va a lograr. Es necesario decir que Dios dice, y esa palabra, como es como grano que cae y va a cumplirse, va a lograr su propósito. Escucha la palabra. Escucha la palabra. Predica la palabra. No tu experiencia. Voy a dar una nota aquí en cuanto a evangelismo. Cuando estamos hablando, ya lo vimos en una ocasión en evangelismo, pero cuando estamos hablando con una persona, llegamos a decir, es que a mí el Señor me cambió mi vida. Excelente. Pero eso no es tan poderoso como hablar el evangelio escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? La experiencia no puede suplir el poder de la escritura que transforma el corazón. No se trata de decirle lo que tú has experimentado. Sí, está bien, es parte de tu testimonio. Adelante, qué bueno. Pero recuerda que es la palabra dicha, el evangelio, cuando dice el Señor, hazle saber lo que yo pienso de él. Hazle saber que si muere, si no está en su corazón, si no le salvo, va a ir al infierno. Hazle saber que es un pecador. Hazle saber lo que dice mi palabra, no lo que decimos nosotros. Hazle saber que solo en Cristo hay salvación. Hazle saber que Él transforma y perdona. Hazle saber que yo reino desde los cielos. Hazle saber que yo soy su dueño y que demando arrepentimiento y fe, y yo le puedo salvar. Hazle saber eso. No, mi vida es maravillosa, o el Señor me transformó. A veces eso hay que dejarlo para uno y analizarlo uno si eso realmente pasó también, ¿verdad? Pero eso es para uno, es una evidencia que me fortalece. Pero la palabra transforma. La palabra predicada transforma. Entonces, los falsos profetas siempre han existido, pero dice el Señor, ¿qué tiene que ver la experiencia con mi verdad tan poderosa? 30, por favor, y termino ahí en Jeremías. Por tanto estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, y Él no había hablado. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Mira, hermanos, qué importante es la amonestación como iglesia. ¿Recuerdas Hebreos 10, 24 y 25? Exhortándonos, amonestándonos unos a otros, motivándonos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué implica? Que una parte esencial de la vida de la iglesia, hermano, no solo es vivir y pasarla padre, sino la exhortación. De hecho, si convivimos y nos la pasamos padre, pero no hay exhortación, estamos perdiendo el punto. Ahora, la exhortación es animarnos bíblicamente.
Y yo voy a esto. Qué peligroso es que mi exhortación sea en base a mi experiencia nuevamente. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás diciendo o modelando algo en tu comunión con tus hermanos y que tú puedas decir, bueno, para mí, qué frase, esa frase así como que taladra el corazón. Para mí no es malo. Para mí está bien. Para mí. ¿Y quién es la base de todo este asunto? Tu experiencia. Y haces que el pueblo de Dios se desvíe. Porque le anuncias tu experiencia y la otra persona toma tu experiencia y cree que eso es el camino que debe transitar. Y lo que sucede es que nuestros corazones pueden estar equivocados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y entonces tu experiencia está haciendo que el otro siga un rumbo diferente. Es lo que hacían los profetas falsos del Antiguo Testamento. Tampoco estoy diciendo que al reunirnos no podemos hablar y conocernos y saber lo que nos gusta. No lo tomes por ese lado. Pero exhorta y anima a tu hermano a seguir a Cristo. Y la base no es tu experiencia, sino la palabra. Lo que te ha transformado la palabra. Cómo te ha tocado la palabra. Compárteselo a tu hermano. ¿No fue la experiencia entonces de Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración? No fue su experiencia como testigos oculares lo que trae firmeza, sino que su experiencia confirma lo que la profecía del Antiguo Testamento decía. ¿No es cierto que el Señor Jesucristo mismo en Juan 5:39, Él les dijo a los fariseos y a los escribas: ustedes, Juan 5:39, ustedes examinan las escrituras, era algo que ellos practicaban los judíos del tiempo de Cristo. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Ellos la observaban para cumplirla y llegar al cielo, en otras palabras, salvación por obras, y eso no es posible. Es un autoengaño. No te puedes salvar por buenas obras, solamente a través de Cristo en arrepentimiento ante Él. Pero dice el texto, tú piensas que son para ti la vida eterna, le dice a estos maestros, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles escrituras? ¿Qué escrituras había cuando Cristo está hablando con los escribas y fariseos? Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías. Es lo único que había. Y dice el Señor, pues mira, todas esas escrituras hablan de mí. Todo el Antiguo Testamento apunta a una persona, y esa persona es Jesucristo. Por tanto, Pedro dice, cuando le vimos en gloria, entiendo que toda la escritura del Antiguo Testamento es fiel, es digna de confianza, es la más segura, porque se cumplió. Todo apuntaba hacia Cristo, y Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿No es cierto que cuando Cristo resucitó y se aparece a esos dos discípulos que iban camino de Emaús, tristes, diciendo, seguíamos a uno llamado Jesús, y ellos no sabían que Él era Jesús, pero ya resucitado no lo veían, no lo reconocían? Y le dice, pensábamos que era el Salvador, pero ahora muerto, ya van 3 días y no lo hemos visto, salvo unas mujeres, dicen que lo vieron resucitado. Todo es una locura, en pocas palabras, para ellos. Y les dice el Señor, al ir platicando con ellos en esa parte, Lucas 24:25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acerca de qué, Señor? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Qué quiere decir esto? Ya lo decía todo el Antiguo Testamento. Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, ¿cuál escrito le faltó? Empezó por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Apocalipsis, Deuteronomio. Y todos los profetas, el último profeta, Malaquías, todo el Antiguo Testamento, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Dice Pedro, Él cumplió todo esto. Por eso tenemos la palabra, la escritura más segura. La palabra de Dios, hermanos, es lo que necesitamos, no la experiencia. ¿Tienes una experiencia?
Pásala por en medio de la palabra de Dios. A mí me sucedió, yo vi, yo sentí, ve a la palabra y ve si la palabra aprueba lo que estás diciendo. Y si no es aprobado y apoyado y dirigido por lo que estás diciendo, guárdate esa experiencia y pídele al Señor sabiduría al entender su palabra. Porque nuestros corazones son perversos y engañosos. ¿Sí? Eso es importante. Una base para tomar decisiones suele ser la experiencia. Entro con este punto brevemente, pero a veces decimos, es que no tengo paz en la decisión que estoy tomando. O yo creo que es la voluntad de Dios porque tengo paz. Ok, eso es experiencia. ¿Tú crees que Cristo tenía paz cuando decidió morir en la cruz? Pregunta. ¿No dijo al Padre, Señor, si es posible que esto no pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? No siempre una experiencia favorable quiere decir que estás en lo correcto, sino la palabra. La palabra, ¿qué dice al respecto de tu tema? Y por eso el apóstol Pedro ejemplifica la palabra como una lámpara en una casa oscura. Regresa conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, 19. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestarle atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. La palabra de Dios es visible en un mundo en el cual todo es tinieblas. Vivimos en medio de las tinieblas producidas por el pecado, pero a la vez, Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, nos hace un llamado. Sí, en este mundo hay tinieblas por causa del pecado, pero mira lo que dice el versículo 11 al 14. Y hagan todo esto conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? En el que estamos aquí en este momento de nuestra vida. Que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Cuál es la salvación? Pero yo ya soy salvo, ¿recuerdas? Toda la entrega de las promesas de la gracia, ¿cuándo se ejecutan? Cuando Cristo se manifieste. Dice, ya está cerca la salvación, más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada. Así es la vida en esta tierra. Son tinieblas. Chocamos, topamos en pared constantemente, nos equivocamos. Pero en medio de esas tinieblas hay una luz que te ilumina y a la cual tienes que seguir y estar atento. ¿Cuál es esta? La palabra del Señor. Es la única luz que te quiso dejar allí el Señor, pero es lo que necesitas. Ahora, sigue diciendo el apóstol en este pasaje: por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día. Aunque estamos en un mundo de tinieblas, yo debo andar como si ya estuviera de día. ¿Y cómo lo voy a hacer? Observando la palabra y obedeciendo lo que dice. De lo contrario, dice: desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de luz, andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, en promiscuidad sexual, en lujurias, en pleitos, envidias y todas las pasiones que tenemos como seres humanos pecadores. En otras palabras, nuestra forma de vida debe ser transformada por los principios bíblicos, que es la luz en medio de estas tinieblas. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee la Escritura. No le preguntemos, ¿esta es tu voluntad? Leamos su palabra y ahí está su voluntad. Vas a estar bien seguro cuál es su voluntad en cada una de las áreas de tu vida. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y la palabra es la palabra de Cristo. Este libro es su palabra. La verdad de Dios, la Biblia, es la antorcha que necesitamos para caminar una vida que glorifique a Dios. Por eso el salmista en el Salmo 119, 105 dijo: tu palabra es una lámpara a mis pies.
En este mundo yo necesito ir viendo lo que debo ir haciendo, y su palabra es lo que me va iluminando para glorificar su nombre. Decisiones que debo tomar. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y como una lumbrera para mi camino. Es la luz que necesito para andar correctamente en lo que el Señor le complace. ¿Cómo está iluminando la palabra de Dios tu andar diario? ¿Cómo? ¿Tomas decisiones a la luz de tus deseos, conceptos, experiencia? ¿O a la luz de la verdad revelada por Dios? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cuál es la base para tus determinaciones? Santiago, hermano de Cristo en la carne, escribe después de convertirse, después de creer a Cristo siendo necio por mucho tiempo. Pero cuando él cree en el Señor, escribe en Santiago 1:22, no se contenten solo con oír la palabra. Leo la versión Nueva Versión Internacional. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Hermanos, podemos estarnos engañando ahora mismo. Ya fui a la iglesia y ya escuché. No, y qué bendición, yo necesito ir a la iglesia para escuchar la bendita palabra de Dios. Ok, pero te puedes estar engañando a ti mismo. Porque ese no es el fin. Claro, eso es necesario. ¿Para qué? Para que el fin sea, llévenla a la práctica. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, habla de la Escritura, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hay una promesa, dice el Señor, yo bendigo a quien ama mi palabra. Y no es, oh, cuánto amo mi Biblia, es cuánto la deseo obedecer. Ahora, bien, ahí está su palabra, la luz. ¿Y hasta cuándo debo de estarla observando? Según Pedro. Dice, es como una antorcha que ilumina en un lugar oscuro hasta que el día despunte. Estamos de noche. ¿Cuándo sucede que despunte? Dicen por ahí que no sé si sea científico o sea una frase muy romántica, pero dicen que la noche más oscura, la parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer. No soy científico en ese sentido, no he estudiado esas áreas. Pero ¿cuándo ves que va a amanecer? Cuando empieza a despuntar. Esa oscuridad comienza como a reducirse porque comienza a salir un poco de luz. ¿Qué es lo que está pasando? Que en unos instantes va a salir el sol por allí. Dice, tienes que estar atento a la palabra hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Esta palabra lucero de la mañana significa el portador de luz. Hasta que el portador de luz resplandezca. ¿Qué vio Juan, Pedro y Jacobo en el monte de la transfiguración? A Cristo, y dice, sus ropas eran más blancas que ningún lavador las podía dejar tan blancas. ¿Qué vio Juan cuando estaba escribiendo Apocalipsis? Y volteé y vi a uno cuyo rostro era semejante al sol cuando brilla en toda su gloria. ¿Quién es? Cristo. ¿Hasta cuándo debo observar su palabra? Hasta que yo regrese, hasta que aparezca, y entonces lo que tu corazón ha abrazado como una esperanza se vea hecha realidad en tu corazón. Cuando yo regrese, 2 eventos van a pasar. O mueres y estarás frente a su presencia, si eres creyente y si Él te ha salvado, o Él regresa y lo verás aquí en este momento y ahora con toda su gloria. Hasta ese día, mi hermano, debes estar observando la luz de la antorcha de la palabra de Dios. Hasta ese día. En Apocalipsis 22:16, Jesucristo hablando dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Es decir, el Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis.
Y luego sigue diciendo Cristo, Jesús, yo soy la raíz y la descendencia de David. Curioso, la raíz, Él quiso que surgiera, y la descendencia de David, Dios y descendiente de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Yo soy. Ahora, ¿por qué le llama antorcha? Porque Él es el portador de la luz. La palabra de Dios es de la misma esencia de Cristo. Es decir, es una revelación perfecta, completa, sin falla, confiable. Es la verdad. De hecho, también recuerdas que Cristo es llamado el Verbo de Dios. El punto es que la Escritura es de la misma esencia de Cristo, por eso puedes confiar en ella. Pero es una antorcha. ¿Por qué? No es un sol, ese es Cristo, pero es una antorcha porque es limitada. Nos da lo que necesitamos para esta vida, pero ahí está, es su luz. Y Cristo, cuando venga, toda la revelación será cumplida. Todo será entendido completamente. Pero mientras tenemos una antorcha, su voz, la voz del mismo Cristo para nuestra vida. La gran promesa del Evangelio que el pueblo de Dios anhela es el indudable regreso glorioso de Cristo. Y mientras tanto debemos confiar en la Biblia. Y quiero cerrar con estos versículos finales. Ve conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. Porque ahora se enfoca Pedro llevando este tema. Cristo regresará, no por mi experiencia, sino porque la Biblia lo decía, y esto es verdad, y yo vi su gloria como la Biblia lo había dicho. Por tanto, presta atención a la palabra, y luego nos va a hablar de algunos atributos de la misma palabra de Dios que nos van a ayudar a entender por qué es digna de nuestra confianza y obediencia. Nota lo que dice el versículo 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Hablemos de algunos atributos de la Escritura. Hemos visto por lo menos dos de manera implícita. Uno de ellos es que la Biblia es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Es la luz, porque para conocer a Dios y el Evangelio y saber cómo arreglar mi situación ante Dios, no puedo saberlo sin la Biblia. Es imposible, necesitas la Biblia. Entonces la Biblia es necesaria, es un primer atributo. Por eso lo llama la luz, a quien hay que estar atento observando. Un segundo atributo es que la Biblia es suficiente, implícito también en esto. Quiere decir que en ella tenemos lo que necesitamos saber para poder nosotros vivir la vida en esta tierra, para poder arreglar nuestra condición con el Señor. Es la luz que necesitamos para vivir de este lado de la gloria. Entonces, la Biblia es necesaria y la Biblia es suficiente. Pero quiero ver otros dos aquí. La Biblia es autoridad. Dice el verso 20, antes que todos sepan esto, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. La palabra interpretación nosotros la entendemos directamente a lo que yo entiendo de la Biblia. Estoy interpretando la Biblia. Pero la palabra interpretación significa desatar. La idea es no lo que tú interpretas del texto como lo entendemos en el español solamente, sino que lo que está diciendo es que no fue la sabiduría del hombre la encargada de desatar las verdades de la Escritura. Es decir, no fue que el ingenio humano quiso que surgiera esto y que salga de la sabiduría de los hombres. El padre de la psicología, Freud, dice que Dios es una invención de la mente humana necesitada. Bien, este pasaje dice, no, el origen no fue que el hombre lo originara en su ser, lo que está diciendo este texto. No surge de alguien, de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que surgió de Dios. Por lo tanto, voy a usar unas frases que usa Wayne Grudem. Cada palabra es palabra de Dios. En alguna ocasión alguno de ustedes me comentaba que
alguno de los escritores cambiaba de parecer en la marcha que iba escribiendo. Esto se le llamaba acerca de Pablo, y era una crítica, de la alta crítica contra la Biblia, de que Pablo iba cambiando de parecer y entonces iba cambiando sus enseñanzas. Cuidado, no fue el origen, el ingenio del hombre, sino Dios. Por tanto, cada palabra es palabra de Dios. Tú no puedes definir cuáles sí quieres y cuáles no quieres. No tenemos ese derecho. Ahora, ¿puedes hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Claro que sí puedo hacerlo. Pero si yo desobedezco una de sus palabras, yo estoy desobedeciendo a Dios. Porque cada palabra es palabra de Dios. Por eso es autoridad en mi vida. Por eso es la que debe determinar lo que hago, cómo pienso, qué practico, qué hace nuestra iglesia, por qué lo hace. Tiene que estar fundamentado en la palabra, porque cada palabra es palabra de Dios. Las profecías no se originaron entonces en el intelecto o mente de los hombres, sino en la de Dios. Segunda frase que quiero que recuerdes con esta: cada palabra es palabra de Dios, y por eso estamos hablando de la autoridad de la Biblia. Segunda cosa, no creer la Biblia es no creer a Dios. ¿Por qué? Mira cómo sigue diciendo el 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ahora, debo aclarar algo. La palabra profecía, no pienses, está refiriéndose a cuando se hablaba de algo futuro. Se utiliza en la Escritura para referirse a todo el Antiguo Testamento, como ya vimos que Pedro lo utilizó. Tenemos la palabra profética más segura, y Cristo dijo: desde Moisés hasta Malaquías te enseñé lo que hablaron de mí los profetas. Es un término general para referirse a todo lo escrito y los escritores del Antiguo Testamento. Entonces, con esa aclaración, dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. La Biblia no fue porque los hombres tuvieron la intención de escribirla. Una cosa fue el origen, diseño del hombre. La otra cosa es: yo quiero lograr esto en tu vida, y que los hombres lo hayan pensado, esos escritores. El que tuvo la intención y que tiene un propósito es Dios. Es la intención de Dios la que se marca en la palabra. Entonces dice el 21. Pues ninguna profecía fue jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, porque sí lo escribieron hombres, no estoy diciendo que Dios lo escribió, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por tanto, cierro con esta frase: no creer la Biblia es no creer a Dios, y desobedecer la Biblia es desobedecer a Dios. La palabra inspirado significa mover, cargar o traer hacia un lugar. Vamos a decir, inspirar implica que aquí está este objeto, y entonces una fuerza hace esto y lo coloca aquí. No es que esta cosa estuviera en un momento de éxtasis, sino esta palabra en particular significa que alguien lo movió aquí. La idea es que los profetas, con su intelecto y capacidades, ellos escribieron lo que entendían que tenían que escribir como un ser humano, con sus palabras. De hecho, tú lees cada libro y cada uno tenía una diferente elocuencia al escribir, porque eran humanos. Pero el punto es que al final Dios quería, lo que se terminó escribiendo fue lo que Dios quería que quedara en la Escritura. Él movió para que así sucediera. La idea es de un barco cuando el viento pegaba en las velas. Y entonces ese barco era llevado, no porque las velas al abrirlas hicieran aire y se moviera, sino porque la fuerza que está detrás de él lo lleva al punto que lo quiere llevar. Dios, el Espíritu Santo, condujo a los hombres consagrados o escogidos por Dios, como dice este texto, para que el resultado fuera lo que Dios quería que quedara escrito. Por tanto, la Biblia es la voluntad de Dios revelada. Por ello, cada palabra es palabra de Dios. No creer la Biblia es no creer a Dios. Desobedecer la Biblia es desobedecer a Dios. Yo fui defraudado y pude experimentar lo que un hombre es capaz de hacer por sus intereses. Los falsos maestros, las falsas promesas, los falsos principios rigen este mundo que vive en oscuridad y pecado.
Tenemos la gran promesa de que Cristo regresará y es lo que el pueblo anhela ver. Pero mientras tanto, tenemos la palabra de Dios que es fiel, que es verdadera y que es la autoridad porque no contiene error para conducirnos a Cristo y para vivir para Cristo. Necesitamos tener un corazón sensible a su palabra. Necesitas conocer a Cristo. Te hice la pregunta, ¿estás seguro de que si mueres vas a estar con Dios? Si la respuesta es no sé, ¿cómo puedes saberlo? Ahí está la palabra. La palabra te habla de que necesitas arrepentirte y creer en Cristo. No hay otra forma. Escucha el Evangelio en la Escritura. Creyentes, ese Evangelio te salvó, pero tenemos que seguir escuchando y viviendo de acuerdo escrito en la palabra de Dios. ¿Estás glorificándole con una vida que honra su palabra, que es la luz que Él te ha dejado? Vamos a orar. Puestos en pie, hermanos, por favor. Tú eres un Dios eterno, Señor. Permaneces y tu voluntad permanece para siempre. No cambia. Gracias por dejarnos la revelación de lo que necesitamos para la vida en esta tierra. Así como tú eres eterno y permanente, tu palabra también lo es. Confiamos en tu palabra. Confiamos que tú dejaste esto escrito porque tú lo originaste, tú lo permitiste, tú lo llevaste a cabo y podemos confiar en ella. Señor, ayúdanos cuando nuestros corazones nos engañan, que podamos pasarla por el filtro de qué dices tú al respecto. Te ruego por quienes en esta mañana han escuchado tu palabra quizá por primera vez, que tu Espíritu cautive sus corazones y les ayudes a entender que necesitan de ti para ser salvos. Pon esa necesidad en el corazón, que tu palabra quebrante la roca de los corazones. Salva, Señor. Mi Dios, gracias por tener el privilegio de hablar tu palabra. Líbrame, ayúdame en contra del error de mi propio corazón. Te ruego que tú, Señor, nos sigas hablando en ella. Te alabamos. Gracias por ser eterno y por estar con nosotros y dejarnos tu palabra. En nombre de Cristo. Amén.